Bueno, lo decíamos tras la pausa, está con nosotros Daniel Radío, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, y como disparador citábamos algo que él había dicho hace algunos días. El cannabis no es la puerta de entrada a otras drogas, y esto lo dice en un contexto en donde se cumplen 10 años de la ley que regula el uso de cannabis, y desde la Junta están planteando algunos cambios. Vamos a hablar de los cambios que están planteando, pero lo vamos a saludar primero. ¿Cómo anda? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por aceptarla. Bueno, ¿nos explica esto de por qué usted sostiene de que el cannabis no es la puerta a otras drogas? Es que habría que explicar por qué se sostiene que es. Que en realidad no hay nada que diga que es, porque algunos casos de consumidores de drogas, alguna gente piensa que antes consumió cannabis, consumió muchas más cosas que cannabis antes, y no se le ocurre decir que todas esas otras cosas que consumió antes eran la puerta de entrada. Entonces, ¿por qué definimos qué es el cannabis? También consumió Coca-Cola, aspirina, amoxicilina, muchas cosas. ¿Por qué se le ocurre que es el cannabis la puerta de entrada? ¿Y qué quiere decir la puerta de entrada? Además, cuando yo entré al canal, atravesé la puerta de entrada. Después que atravieso la puerta de entrada, estoy adentro. Si el cannabis fuera la puerta de entrada, todos los que consumen cannabis estarían adentro. Y no es verdad, no todos. Ergo no es la puerta de entrada, sino todos estarían adentro. Entonces, ¿cuál es esa posibilidad que tenemos todos en algún lugar o no todos? Hay un tema de que personal a la hora de acceder y querer aumentar cada vez más el tipo de dosis y también diversificar el tipo de drogas. A ver, no entendí la pregunta. ¿Tiene que ver con uno, con nuestra propia vulnerabilidad? ¿Usted en algún momento lo ha dicho? ¿O tiene que ver con lo que venimos consumiendo? Si consumo una cosa u otra, son puertas de entrada. ¿O tiene que ver con una situación de cada uno de los sujetos que acceden o no a más o menos droga o qué tipo de drogas? La primera cosa que hay que saber es que toda la humanidad utilizó drogas siempre y seguimos utilizando. Y el raro no es el que consume drogas. Yo no sé si hay alguien que no consume, porque ¿cómo definimos droga? Una sustancia psicoactiva que introducida al organismo genera algún efecto sobre el sistema nervioso central. ¿Y cuál es la droga? ¿Las que están prohibidas nada más o todas las otras también? ¿Y quién no consumió? Cerveza, vino, psicofármacos, café. O sea, los raros son los que no consumen y creo que no hay nadie. El tema es el uso problemático. Ahí está, el tema es el uso problemático. Y el problema de las políticas, también quiero decirlo, ya aprovecho, es cuando nosotros referimos las políticas públicas solamente a los usos problemáticos. Yo recién en el corte hablábamos del uso de harina. Si yo diseñara políticas públicas de harina y pensara solamente en los usuarios problemáticos, lo que se me ocurriría es prohibir la harina, porque así no hay más celíacos. Si yo prohibiera la harina, automáticamente se produciría, porque millones de personas iban a seguir comiendo harina, como millones de personas siguen usando sustancias psicoactivas, y se iba a producir de forma ilícita, iba a haber tráfico ilícito, iba a haber combate por el territorio de harina, y iba a haber una escalada de violencia incontenible. ¿La culpa es de la harina? No, la culpa es de las políticas. Claro. Bueno, yo creo que, como pasó con el alcohol, pasó eso con el alcohol. ¿Y qué tuvimos que hacer? ¿Legalizar el alcohol? No, desandar el camino de la prohibición. Bueno, eso es lo que nos pasa con las drogas. Ahora, tomamos política. El gran problema mundial de las drogas no son las drogas, sino las políticas que hemos tomado en torno a las drogas. Si yo les pongo acá arriba de la mesa un paquete de cocaína, ninguno de nosotros se enferma. Ninguno de nosotros se enferma. Ahora, le consulto. Se cumplen 10 años de la ley que regula el uso de cannabis, ¿no? Yo creo que la mayoría lo valora positivamente, ¿no? Pero, sin embargo, se han dado incautaciones de cannabis. Es decir, han intentado ingresar al país de forma ilegal esta droga. ¿Legalizar las drogas es una solución? Digo, se lo pregunto porque, digo, si el uruguayo hoy por hoy puede acceder de forma legal a la marihuana, ¿por qué se ingresa al país de forma ilegal? La primera cosa es que a mí no me gusta hablar de legalizar, porque si vos hablas de legalizar partís de la base de que la prohibición es el estado natural de las cosas. Y en realidad lo que hay que hacer es desandar el camino de la prohibición. Anduvimos un camino que nos condujo a malos resultados y eso es lo que hay que desandar. Como pasó con el alcohol, no se legalizó el alcohol, se derogó la prohibición.
Eso primera cosa. Segundo, las incautaciones. Es verdad que hay incautaciones. En general las incautaciones que hay en Uruguay son cada vez menos de cannabis importado, mucho menos. Hace 10 años todo el cannabis que se consumía en Uruguay era importado. Hoy llegamos a un 50% del mercado. Hay un 50% que todavía no llegamos. Y de ese 50% al que no llegamos, una parte es el narcotráfico tradicional que se importa. Ínfimo ya casi. ¿Por qué ínfimo? Y primero porque a la gente no le gusta, porque el cannabis que se importa de Paraguay es prensado, viene con contaminantes y con adulterantes, y la gente que sabe consumir, yo nunca probé, pero los que saben consumir dicen que no les gusta. Y segundo, que como no les gusta, eso trae aparejado que baja el precio. Y si baja el precio es menos negocio para los narcos traerlo, y entonces traen menos. Pero sí se produjo el mercado gris, que es el cannabis que se produce de manera regulada y se comercializa de manera irregular, eso sí. Pero lo que tenemos que lograr es que los usuarios de cannabis de Uruguay no vayan al mercado negro ni al mercado gris, mercado ilícito, digamos. Lo que tenemos que lograr es que participen del mercado regulado. Y para eso lo que tenemos que lograr es que el cannabis sea accesible. Y hoy no es accesible. Yo que sé, hay 8 departamentos del país donde no hay una sola farmacia que venda, por ejemplo. Y la otra cosa que tenemos que terminar es con el estigma sobre la sustancia, esas que tienen que ver con esas cosas que decíamos ahora de la puerta de entrada. ¿Por qué no decís que el café es la puerta de entrada? Si todos los que usan pasta base alguna vez tomaron café. ¿Por qué no decimos eso? Porque hay un estigma sobre la sustancia. Por ejemplo, hay sustancias que adentro de la cárcel están prohibidas y afuera no. Por ejemplo, el cannabis. Por ejemplo, el alcohol. Si yo paso cannabis para dentro de la cárcel, voy preso, porque no está permitido. ¿Y si paso una botella de cerveza? No, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Si una señora en Rocha hace pocos días fue presa por vender porro. Vender porro no es una actividad que esté prohibida, de hecho las farmacias lo venden. Ella la tenía prohibida porque no está autorizada. Y como no está autorizada, está bien que se le sancione. Y si vende whisky, también va a 2 años presa porque tampoco está autorizada. Es la misma circunstancia. No, lo que pasa es que hay un estigma sobre la sustancia que deberíamos corregir. O sea que más allá del estigma, usted marca esta problemática en torno a la accesibilidad. Dice que, por ejemplo, se debería vender cannabis en otros lugares de manera regulada que no fueran farmacias. Por ejemplo, yo creo o que eso. las personas que no estén registradas puedan acceder. Por ejemplo, yo creo eso. Yo creo que no tendríamos que tener un registro para los compradores, porque, a ver, entre otras cosas, para tener un registro se necesita presentar un certificado de domicilio. Los uruguayos que no viven en el Uruguay y que vienen, tienen que mentir si quieren acceder a cannabis, porque tienen que decir que tienen un domicilio cuando no lo tienen. Las personas que están en situación de calle tienen que mentir, porque no tienen un domicilio. ¿Por qué yo les hago hacer eso? Y además para alguna gente no tienen ganas de registrarse. Está bien, pero ¿no sería más lógico cambiar quizás las condiciones de ese registro Por ejemplo, en lugar de sacar el registro? Pero es que además es irracional, porque yo en el Uruguay puedo tomar vino hasta el coma y nadie me pregunta cómo me llamo. Y para darle una pitada a un porro tengo que dejar el número de cédula. Parece desproporcionado. Es el estigma sobre la sustancia, otra vez, ¿no? Ahora, hemos criticado mucho justamente la gran libertad que hay hacia el alcohol, siendo una droga muy nociva y está demostradísimo para el ser humano. Acá entramos, hay una línea muy finita, ¿verdad? Entre, bueno, hay que ir con las drogas como se fue hacia el alcohol, hay que ir más duro con todo, y a su vez qué pasa con los más jóvenes. Yo creo que acá es uno de los temas que también nos preocupan, qué pasa con las nuevas generaciones, en donde esto debería ser un uso adulto. Correcto, eso está muy ¿verdad? bien. Eso está muy bien. ¿Cómo podemos trabajar esto para que no se empiece a los 12 años con el porro o con el cannabis y no a partir de que uno es mayor de edad y puede tomar la decisión? Ese es un problema que no se lo podemos pedir a la norma. ¿Por qué? Porque gente que consume cannabis desde temprana edad existe, con la regulación y sin la regulación. Existía antes de que el Uruguay regulara y existe ahora, pero existen los países vecinos donde no está regulado el cannabis. Niños que consumen no solo cannabis, sino otras cosas. O sea que la culpa no es de la regulación de eso. Ahí tenemos que trabajar sobre los entornos ¿Cómo son los números familiares. en Uruguay, Radio? Más o menos igual que en el resto de la región. Vintén más, vintén menos, un poco mejor que en Chile, más o menos igual que en Argentina. Y aumentó, usted nos decía, el consumo en mayores de 25 años en nuestro país. El aumento que se produjo en los últimos años, sobre todo entre la franja de 26 a 35 años. Ese es el mayor aumento que se produjo. Yo me parece que es eso, que hay que, si tú me decís con el alcohol,
Si alguien sugiere que hay que registrarse para consumir alcohol, me van a encontrar en la vereda de enfrente, yo voy a estar en contra. Yo creo que el Estado no tiene derecho a tutelar los consumos de las personas. Parece que... Y además tiene que ver con cómo nosotros miramos, qué es lo que vamos a tutelar, cuáles consumos vamos a permitir y cuáles vamos a prohibir. Los que hacen mal para la salud, vamos a tener las mismas restricciones para comer sal, le vamos a pedir que se registren para comprar veneno de hormigas a las personas porque hacen mal para la salud. Ahora, Radio, una pregunta también, lo estoy escuchando atentamente y, por ejemplo, uno de los temas que el sistema político siempre discute y no le puede encontrar soluciones es, por ejemplo, la rehabilitación en el sistema penitenciario. Correcto. Da la sensación que la rehabilitación frente al consumo problemático de drogas también tampoco tiene una solución. Y tampoco es un debate público que den los actores políticos. Y me parece que debería ser atendido en algún momento. Mucho más cuando usted señala de que capaz es ahí donde se deben enfocar algunas políticas, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Tenemos un problema con nuestro sistema penitenciario, todos los días ensayamos cosas. Nosotros tenemos algunos dispositivos de trabajo adentro de las cárceles. Les confieso que no llegamos al 1% de la población, nada más. Pero eso tiene que ver con la dotación de recursos y tiene que ver con otro problema más grande que tiene el Uruguay, y es que el índice de prisionización en el Uruguay es muy alto, es uno de los más altos de América. De América del Sur el más alto y en América Latina, junto con Cuba, los dos más altos. Y eso forma parte de unas decisiones que Uruguay ha tomado en los últimos 40 años. Porque quiero decir que no es la LUC, no, es una decisión de los últimos 40 años. En los últimos 40 años el número de presos no ha parado de crecer en Uruguay. Y los delitos, si bien crecen, no son iguales que en los países vecinos. Sin embargo, en Uruguay la prisionización es mucho mayor que en los países. Eso es una decisión de los uruguayos y de los políticos de este país, que todos los políticos todos los días salen a prometer más penas para los distintos delitos, ¿no? Sí, pero ahí dentro del sistema penitenciario hay algunos que tienen problemas con las drogas, ¿no? Muchos. Claro, pero también hay afuera de la prisión. Es decir, hay otras personas en la sociedad que caminan junto a nosotros que también tienen consumo problemático. ¿Y los atendemos? ¿Damos esa discusión? Bastante. No lo suficiente, Nunca es suficiente, primero, ¿no? Depende también lo que queramos decir con atender. A ver, cuando yo he dicho estas cosas vinculadas a una mayor permisividad o desandar el camino de la prohibición, que no es lo mismo, alguna gente me ha dicho, sí, claro, eso vale para el estudiante universitario, pero mirá el tipo que está tirado en la calle. Claro, el problema es que está tirado en la calle. Nosotros tenemos que atender las vulnerabilidades personales, familiares y sociales de las personas. Eso es lo que tenemos que atender. Lo que yo te decía recién, si pongo un paquete de droga acá arriba de la mesa, ninguno se enferma. Si vos tenés cierta vulnerabilidad, seguro que... Pero es lo que tenemos que atender. ¿Se atiende? Bueno, nosotros depende de lo que queramos pedir. No se atiende lo suficiente, por supuesto que no. Tendríamos que tener más dispositivos, sí. Es una decisión de la sociedad. Una vez que la sociedad define su presupuesto, es inextensible y no se puede tironear para aquí y para allá. Yo quiero recordar que este año el presidente de la República decidió una cifra inédita para un Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones, y muchos de los que reclaman más atención querían que esa plata fuera para aumentarle el sueldo a los soldados. Los mismos que nos reclaman más atención para los adictos nos querían sacar ese dinero y darle aumento a los soldados, con ese dinero, que tienen todo el derecho a tener aumento. Pero es una decisión que la sociedad tiene que dar. Lo que no tienen que hacer más gárgara, eso que querían sacar la plata de las adicciones para los soldados, no tienen que hacer más gárgara y decir que quieren atender a los adictos. Pero son decisiones que la sociedad tiene que tomar de forma Ahora, compartida. mencionaba recién al presidente de la República. Recuerdo que bueno, él se ha referido a este tema de las drogas, de la legalización de la marihuana en varias oportunidades, incluso antes como legislador también. Pero recuerdo una entrevista a la BBC hace un par de años que él decía que no creía que el Estado debiera cultivar ni vender marihuana. Y le pregunto a propósito de estos cambios que ustedes plantean, ¿cuál ha sido la recepción, por lo menos, de parte del Poder Ejecutivo? Yo integro el Poder Ejecutivo y hoy tengo un proyecto de ley redactado que tenemos que esperar que en la torre ejecutiva consensuemos para ver si lo mandamos al legislativo, con estas ideas que recién decíamos. Pero ¿cuál ha sido la visión, por lo menos desde el punto de vista Por ahora informal? estamos conversando. El sistema político le pegó duro. No, algunos me pegaron duro. Sí, bueno, unos cuantos. No, ¿cuántos? Son 130 legisladores, ¿cuántos me pegaron? No, a ver. Y la otra cosa, a ver, cuando dice, ay, sí, mucha ciencia, mirá,
descalificando la ciencia. Mucha ciencia y poca experiencia. Tendría que dar una vuelta por los barrios, dijeron. A lo mejor no saben de dónde salió uno. A lo mejor no saben dónde vivió uno. A lo mejor no saben si uno tuvo algún familiar preso que se ahorcó en la cárcel. A lo mejor no saben si a uno le tocó atender pacientes usuarios de droga. A lo mejor antes de hablar tendrían que saber un poquito más. Pero tienen todo el derecho, tienen que decir esas cosas, está bien. Están peleando, están con la calculadora en la mano algunos, ¿no? Algo de esto tiene que ver también con la falta de información. Hay mucha desinformación en cuanto a ¿nos hacen daño o no nos hacen daño? ¿Es la puerta de entrada o no es la puerta de entrada? ¿Qué tipo de drogas hay? ¿Qué están consumiendo los jóvenes que no están consumiendo? ¿Qué están consumiendo los adultos? Hay muchos adultos consumiendo diverso tipo de drogas. Tenemos dudas en si algunas de las psicodélicas que se están estudiando a nivel médico pueden ser buenas o no. ¿Se está dando toda la información posible a la población para que también, siendo adultos, tomen sus decisiones? La información nunca es suficiente. Nosotros hemos hecho a lo largo de este periodo, de 4 años que yo estoy al frente, todo el tiempo hemos hecho posteos en las redes y algunas veces campañas en medios, muy pocas porque no hemos tenido recursos. No tenemos recursos. Los que tuvimos los usamos para eso. Y si no, hacemos campañas en redes todo el tiempo. ¿Te han servido de algo? En conjunto con otras cosas siempre ayudan, porque la información, insisto, nunca es suficiente. Yo descreo de las campañas aisladas. Campañas aisladas no sirven. Las campañas conjunto con un plan integral de prevención son más útiles. Nosotros trabajamos desde el primer día con las autoridades de la educación, siempre trabajamos con las autoridades de la educación. Hemos tenido coordinaciones con la Central de Trabajadores y con el Ministerio de Trabajo, porque nosotros pensamos que hay que hacer prevención en el ámbito familiar, educativo, laboral y comunitario. Y entre otras cosas, campañas, que es lo único que algunos nombran, pero hay que hacer muchas más cosas. Las campañas solas no sirven. La información nunca es suficiente. Ahora, ¿cuándo sabe más la gente de cannabis? ¿Ahora o hace 20 años? ¿Cuándo sabe más la gente de los riesgos que representa el cannabis? ¿Ahora o hace 20 años? Todos los días sabemos, todos los días la gente dice que se disparan brotes psicóticos, que genera una alteración en el desarrollo de la corteza prefrontal. Todos decimos esas cosas. ¿Eso antes se sabía? No se sabía. Lo que pasa es que una cosa es saber y otra cosa es tener miedo. Y a veces a lo que se quiere apelar es que la gente le tenga miedo a la sustancia. Yo no quiero que le tenga miedo, yo quiero que la gente esté informada. La otra cosa que, yo lo he dicho más de una vez, está bien que la gente esté informada porque no hay decisiones libres si no son informadas. Ahora, que estés informado no te protege de la decisión. Yo he puesto varias veces el ejemplo, el Observatorio Europeo de Drogas hizo una investigación a ver cuánto sabía la gente de los problemas que producía el consumo de cannabis. Y la gente, algunos saben mucho, otros no saben nada, otros tienen fantasías. Cuando separaron los consumidores de los no consumidores, los que sabían más eran los que consumían. O sea que saber los riesgos no te protege del consumo, lo que hace que tu decisión sea libre, porque lo que no está bueno es que vos te embarques sin saber, eso es un problema realmente. Bien, bueno, en el final, antes de que se vaya, no le quiero preguntar, no quiero olvidarme de preguntar por el Partido Independiente. ¿Hasta cuándo se piensa quedar en el cargo? ¿Va a hacer campaña política? ¿Piensa irse? En principio no pienso, pero no, a ver, lo voy a decir bien claro. Viste que los políticos tenemos un subsidio para cuando nos retiramos, que es de más o menos un año, creo, 10 meses, no sé si es un año. O sea, me podría ir. Como el trabajo me gusta y estoy a gusto, me gustaría seguir. Si veo que la oposición no están conformes, me voy a ir, pero en lo posible me gustaría quedarme, además de hacer la campaña, porque sí quiero... ¿Cree que puede ser compatible hacer ambas cosas? Legalmente es compatible. Aspiro a hacerlo, vamos a ver. Bien, bueno, muchísimas gracias por estos minutos y seguiremos conversando en algún momento. Bárbaro. Muchas gracias.